En 1805, en la pequeña ciudad de Kroppenstein, Alemania, nació George Müller, hijo de un recaudador de impuestos. Desde niño, creció rodeado de números, dinero y una fe meramente nominal, sin profundidad real. Sin embargo, su corazón pronto se inclinó hacia el pecado. A temprana edad, ya robaba monedas de su propia casa, y a los 14 años, su carácter se endureció aún más. Mentía con facilidad, engañaba a sus amigos y gastaba el dinero de su padre en juegos, bebidas y fiestas. No había temor de Dios en él, solo un deseo egoísta de vivir a su manera. Cuando tenía apenas 16 años, mientras su padre soñaba en verlo convertido en pastor para asegurar prestigio y salario, George era arrestado por fraude y mala conducta. Fue detenido, avergonzado y expuesto públicamente. Quien lo mirara en aquel momento habría pensado, un caso perdido. Pero el cielo veía algo distinto. Allí estaba un instrumento que Dios quebrantaría, moldearía y levantaría para su gloria. A los 20 años, ya en Halle, mientras estudiaba teología en la universidad, continuaba llevando una vida doble. Hasta que un día, por una invitación aparentemente insignificante a una reunión de oración en la casa de un amigo, todo empezó a cambiar. Porque Dios es especialista en transformar lo improbable, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No todas las revoluciones comienzan con estruendos. A veces Dios cambia destinos en el silencio de un cuarto sencillo, con unas pocas personas arrodilladas en oración. Era el año de 1825, y George Müller tenía 20 años. Aquel joven que asistió por mera curiosidad, se encontró con algo que jamás había experimentado, una fe viva. Vio hombres y mujeres orando con fervor, leyendo las Escrituras con pasión, hablando con Dios como con un Padre real y cercano. Aquello lo desarmó por completo. Por primera vez conoció cristianos que no solo tenían religión, sino una relación verdadera con Dios. Días después comenzó una lucha interna. Dios lo estaba llamando, y en silencio en su habitación, con lágrimas, Müller se quebrantó. Señor, toma mi vida. No quiero vivir más para mí mismo. Allí nació un nuevo hombre. El mentiroso se convirtió en intercesor, el rebelde en obediente, el estudiante de teología en un buscador apasionado de Dios. Pero esa entrega fue apenas el inicio de una jornada que impactaría miles de vidas. Müller comprendió que la fe no podía ser solo teoría, sino dependencia real de Dios. Decidió no aceptar nunca un salario fijo, ni pedir dinero a nadie. Su sustento sería únicamente la oración. Muchos lo llamaron imprudente, otros fanático, pero él estaba decidido a demostrar que Dios aún cuidaba de los suyos sin manipulación ni control humano. En 1832, ya casado con Mary Groves, se trasladó a Bristol, Inglaterra, donde asumió el pastorado de una iglesia sencilla. Allí colocó una caja en la entrada del templo y anunció: «Solo aceptaré lo que Dios mueva en los corazones de su pueblo». Pero lo que realmente marcó su vida fue la profunda carga por los huérfanos abandonados en las calles. Niños sin techo, hambrientos, descalzos y olvidados. Müller oró y entendió: mostraré al mundo la fidelidad de Dios cuidando de aquellos que nadie quiere. En 1836, después de meses de oración, abrió el primer orfanato con capacidad para 30 niñas huérfanas. No había campañas, ni folletos, ni pedidos de ayuda. Los muebles, alimentos y recursos llegaban como respuesta directa de Dios. Con cada necesidad venía una provisión. Las niñas no solo eran alimentadas y vestidas, también recibían educación y, sobre todo, conocían el amor de Jesucristo. Los milagros se volvieron cotidianos. Una mañana, cuando no había pan ni leche,
Müller reunió a las niñas y oró dando gracias por el alimento que aún no tenían. En ese momento, un panadero tocó la puerta. Había horneado de más, y sintió que debía llevar el pan allí. Minutos después, un lechero cuya carreta se había roto justo frente al orfanato, ofreció toda su leche para que no se echara a perder. ¿Casualidad? No, era la provisión fiel del cielo. Con el tiempo, los orfanatos crecieron. En pocos años, Müller cuidaba a cientos de niños y jamás pidió dinero a hombre alguno. Todo lo recibía en respuesta a la oración. Nunca se endeudó, nunca rechazó a una sola criatura y nunca dejó de confiar en el Señor. Su fe, sin embargo, fue puesta a prueba no solo con necesidades materiales. En 1870, perdió a su amada esposa Mary, un dolor que lo marcó profundamente. Aún así, Müller permaneció firme en su confianza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las críticas también lo acompañaron. Muchos lo acusaban de irresponsable por depender solo de la oración. Otros lo ridiculizaban. Pero sus diarios, con más de 50.000 oraciones registradas y respondidas, se convirtieron en un testimonio irrefutable de que Dios escucha y responde. En total, Müller fundó 5 orfanatos y llegó a cuidar directamente a más de 10.000 niños huérfanos. Además, su ejemplo inspiró a millones de cristianos alrededor del mundo a confiar en la provisión divina. George Müller partió de este mundo en 1898, a los 92 años, dejando no solo orfanatos, sino un legado eterno de fe inquebrantable y dependencia absoluta de Dios. Su vida fue una prueba viviente de que la fe no es solo una palabra bonita, sino una fuerza capaz de mover cielos y tierra, abrir caminos imposibles y transformar generaciones enteras. Hoy, su testimonio sigue vivo como un llamado a cada uno de nosotros. Confiamos en Dios como Él confió. ¿Estamos dispuestos a vivir una fe que desafíe lo imposible? George Müller es recordado en la historia cristiana como un hombre de fe inquebrantable, un siervo de Dios que decidió confiar en la provisión divina más allá de toda lógica humana. Su vida no fue simplemente una sucesión de milagros, sino un testimonio constante de lo que significa vivir con una fe práctica, diaria y aplicada en las necesidades reales. Nacido en 1805 en Prusia, Müller tuvo una juventud marcada por la rebeldía y el pecado, hasta que un encuentro con el Evangelio transformó por completo su destino. Desde entonces, decidió que su vida sería un reflejo del poder de Dios para suplir todas las cosas. La lección más poderosa que nos deja George Müller es que la fe no es teoría, es práctica. Él dirigió orfanatos en Inglaterra que llegaron a albergar a miles de niños sin hogar. Nunca pidió dinero a nadie. Nunca hizo campañas humanas de recaudación, sino que doblaba sus rodillas y presentaba sus necesidades directamente a Dios. Y día tras día, el pan, la leche, la ropa y los recursos llegaban a veces de manera milagrosa, a veces en el último minuto. Esto nos enseña que la fe no significa ausencia de problemas, sino confianza absoluta en medio de la necesidad. En nuestra vida actual, rodeados de incertidumbre económica, crisis sociales y desafíos personales, la historia de Müller nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo. No necesitamos vivir dominados por la ansiedad o el miedo al futuro. Al igual que Müller, podemos presentar nuestras peticiones en oración y esperar en la fidelidad de un padre que jamás abandona a sus hijos. Otra enseñanza crucial de su vida es la integridad. Müller administraba donaciones y recursos sin mancha alguna, dejando un legado de transparencia y confianza. En tiempos donde la corrupción y el egoísmo parecen gobernar, su ejemplo nos llama a vivir con rectitud, a ser mayordomos fieles de lo que Dios pone en nuestras manos, sea mucho o poco.
Finalmente, Müller nos inspira a impactar vidas más allá de nosotros mismos. Su visión no era acumular riquezas, sino invertir en lo eterno, la vida de los niños y la extensión del Evangelio. Hoy, podemos aplicar esto viviendo de manera generosa, ayudando a los necesitados, sembrando en causas justas y recordando que cada acto de bondad hecho en el nombre de Jesús tiene un eco eterno. George Müller no fue un superhombre, fue alguien común que eligió confiar radicalmente en Dios. Y esa fue alguien común que eligió confiar radicalmente en Dios. Y esa es la invitación para nosotros hoy. Caminar en fe, vivir con integridad, confiar en la provisión divina, servir a los demás con generosidad.